Buenos días, profesora y compañeros. El equipo 6, conformado por Estrada Domínguez Fernanda, Mesa Hernández Laila, Rodríguez Cruz Juan Fernando y yo de la Borbolla González Fernando, les presentaremos el tema de acciones internacionales para disminuir los contaminantes atmosféricos. Los temas que yo presentaré son los objetivos de la ponencia, qué es la política gubernamental, qué es la política ambiental y los diferentes protocolos y acuerdos que se han firmado para una atmósfera menos contaminada. Los objetivos de esta ponencia son, en primer lugar, entender y conocer qué es la política gubernamental y cómo ésta puede ayudar a una atmósfera menos contaminada. 2. Conocer los diferentes acuerdos internacionales propuestos para un desarrollo sustentable. 3. Saber las diferentes regularizaciones ambientales impuestas a los automóviles, ya que estos son los principales contaminantes atmosféricos. 4. Conocer qué es el catalizador y reconocer su importancia. 5. Entender desde un punto de vista químico la ayuda del catalizador en disminuir la contaminación atmosférica. Como primer tema tenemos la política gubernamental y estas es o son todas aquellas acciones que emprende un gobierno y se encargan de formular soluciones a los problemas sociales de un país, ayudándose de sus instituciones. En la imagen, por ejemplo, tenemos un ejemplo de política gubernamental, ya que están los representantes de Estados Unidos, Canadá y México en la conferencia del Telecan en 2014. La política gubernamental abarca desde la política económica de un país, su política de relación exterior, la relación que tiene con sus religiones y el Estado, y últimamente, debido al cambio climático y la preocupación ambiental, están las políticas ambientales, que es el siguiente tema. Las políticas ambientales son aquellas que se encargan de promover, educar y facilitar el uso responsable y racional para el desarrollo sostenible del medio ambiente. Estas acciones se pactan entre naciones a través de cumbres, acuerdos o protocolos, en donde cada nación que los firma está dispuesta a someterse a los puntos acordados. Los ejemplos que daremos son la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, el Protocolo Kioto y el Acuerdo de París. Como siguiente tema tenemos las políticas o acuerdos internacionales para limitar y prevenir la contaminación atmosférica. El primer subtema que tenemos es el Protocolo Kioto. Este fue firmado y aceptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y entrando en vigor en el año del 2005, ratificado para un segundo periodo hasta el año 2020, por lo tanto su vigencia ya ha expirado. Fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o también conocidos como GEI abreviados. En la imagen podemos apreciar a los representantes de todas las naciones en la Convención del 97 de la ONU firmando el Protocolo Kioto. Los objetivos de este protocolo eran: 1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 5% en el periodo 2008 a 2012 respecto a los de 1990. 2. En el periodo de 2013 a 2020, su segundo periodo, las naciones que lo firmaron se comprometerían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 18%. 3. Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de la consideración del cambio climático. 4. Limitación y o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la distribución de energía. 5. Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. 6. Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, la promoción de prácticas sostenibles en la gestión forestal, la forestación y la reforestación. Y 7. Fomento de la eficacia energética en los sectores pertinentes de la economía de cada nación. Los mecanismos por los cuales el protocolo pretendía ayudar a las naciones eran: 1. Implementando una implementación conjunta de comercio; 2. Mecanismos de desarrollo limpio; y 3. El sistema de registro. Este contempla la rendición de cuentas de las naciones acerca de sus acciones contra el cambio climático. Este era el punto más importante debido a que todos los países debían rendir cuentas acerca de cuál era su presupuesto contra el cambio climático, qué acciones tomarían, sus planes a futuro, la vigencia de cada uno de sus protocolos y proyectos. El problema de este protocolo y su gran fracaso fue debido a los grandes y más que nada rigurosos y estrictos acuerdos que estaba pidiendo, ya que ninguna de las naciones se quería someter a esto,
y en especial China y Estados Unidos nunca los firmaron. Entonces naciones como por ejemplo Canadá, 2 años después de haberlo firmado, salieron del protocolo Kioto al ver que los principales contaminadores del mundo no estaban de acuerdo con las políticas. El siguiente protocolo es el Acuerdo de París. El 12 de diciembre de 2015, en la COP21 de París, se plantea en el Acuerdo de París el nuevo programa de la ONU para combatir el cambio climático. Quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 en Nueva York y entró en vigor el 4 de noviembre de ese mismo año para el 2016. Ya había 55 países que lo habían aceptado y actualmente son 127. Abajo tenemos la imagen demostrativa o ilustrativa de la COP21 en París, Francia. Los objetivos principales del acuerdo son: 1. Limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados y lo más cercano a 1.5 grados centígrados. 2. Aumentar la capacidad de los países a adaptarse a los efectos del cambio climático y de construir sociedades resilientes ante este. 3. Promover la transición de economías bajas en carbono y hacia el desarrollo sostenible. En la imagen podemos ver a los principales contaminadores en CO2. China ocupa el primer lugar con el 30% de las emisiones de CO2 anuales, le sigue Estados Unidos con el 15% y en tercer lugar la Unión Europea. Este acuerdo tiene una vigencia de 15 años. Para el 2030 se plantea hacer un acuerdo mucho más ambicioso que el pasado. El problema de este acuerdo es que tiene varios detractores. Muchos dicen que el acuerdo está destinado al fracaso, al igual que el protocolo Kioto. Como principal razón tienen que Estados Unidos, por parte del presidente Donald Trump, en 2017 decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París como una promesa de su campaña presidencial, ya que velaría principalmente por los intereses económicos de su nación y no por seguir un protocolo que le restringiría a mucha de su industria. Por eso en la imagen tenemos una marcha en Estados Unidos que protesta tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Y como último punto tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el año 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Y la imagen que tenemos abajo es el cartel con el que promocionaron la nueva Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Los puntos que más nos importan de esta agenda son el punto 7 y el punto 13. El objetivo número 7, también llamado energía asequible y no contaminante, tiene las siguientes metas. 1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 2. Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 3. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficacia energética. 4. La cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y a la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables y la eficiencia energética. Y 5. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para presentar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países que están en desarrollo. La principal meta de este objetivo es que para el año 2030 por lo menos se alcance el 60% de energía limpia, es decir, que el 60% de energía se produzca a través de fuentes de energía renovables, y por eso hay proyectos como este, que son una granja solar en el desierto del Sahara, como se muestra en la imagen. Y arriba está la imagen de publicidad que tiene el objetivo, también llamado energía asequible y no contaminante. Por último tenemos el objetivo número 13, también llamado acción por el clima. Su primera meta es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. 2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. 4. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y la gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados. El punto más importante de este objetivo es la educación que se le dará a las siguientes generaciones respecto a la contaminación atmosférica y al cambio climático, ya que es una problemática que tristemente ellos tendrán que afrontar. Por eso tenemos una imagen de un libro de guía de educación ambiental
se titula El cambio climático, que se plantea que dé consejos acerca de cómo ser una ciudad más resiliente y cómo tú como persona puedes ayudar a combatir la contaminación atmosférica y el cambio climático. El siguiente tema son los gases de efecto invernadero, que lo presentará mi compañera Estrada Domínguez Fernanda. Estrada Domínguez Fernanda. Gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Se denomina este efecto como el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? H2O, agua, consecuencia de la evaporación. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende de la temperatura de la superficie del océano. La mayor parte se origina como resultado de la evaporación natural en la que no se interviene la acción del hombre. CO2, dióxido de carbono. De los gases de efecto invernadero, este es el más importante asociado a actividades humanas y el principal responsable de este efecto. La concentración en la atmósfera se debe al uso de combustibles fósiles para procesos industriales y medios de transporte. Su emisión procede de todo tipo de procesos de combustión, petróleo, carbón, madera o bien por erupciones volcánicas. CH4, metano. El metano se emite durante la producción y el transporte de carbón, gas natural y petróleo. También se generan emisiones de metano en prácticas ganaderas y otras prácticas agrícolas, y a raíz de la descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios municipales para residuos sólidos. N2O, óxido nitroso. El óxido nitroso se emite durante las actividades agrícolas e industriales, en la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos, y también durante el tratamiento de aguas residuales. O3. Ozono. Es un gas traza que existe de forma natural en la atmósfera. En la estratosfera absorbe la mayoría de las radiaciones potencialmente dañinas de los rayos UV del Sol, que pueden causar, entre otras cosas, cáncer de piel y daños en la vegetación. El ozono de niveles más bajos, próximos a la superficie de la Tierra, se producen principalmente a partir de precursores, óxido nitroso, NOx, en su mayoría procedentes de las emisiones del tráfico y la industria, mediante las reacciones de moléculas de carbono y nitrógeno con la luz solar. Causas naturales. Las causas naturales son las que emiten a la atmósfera gases como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor de agua, sin intervención alguna del hombre. Un ejemplo clásico es la actividad volcánica, pero también favorecen el efecto invernadero, la actividad solar y las corrientes oceánicas, entre otras. Causas artificiales. Entre las causas artificiales se destacan las que tienen origen humano y entre ellas tenemos, por ejemplo, la deforestación, que aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, los gases de efecto invernadero también pueden ser liberados como resultado de la quema de gasolina, petróleo y carbono. Consecuencias. Deshielo de masas glaciales, inundaciones de islas y ciudades costeras, huracanes más devastadores, migración de especie. Algunos animales se verán obligados a migrar para sobrevivir a las variaciones de los principales patrones climáticos, alterados por el aumento progresivo de las temperaturas. También, el ser humano tendrá que desplazarse, según el Banco Mundial. En 2050, el número de personas obligadas a huir de sus tierras por sequías extremas o violentas inundaciones podría llegar a los 140 millones. También hablamos de la desertificación de zonas fértiles, impacto en la agricultura y la ganadería. Las variaciones de las temperaturas y las estaciones influyen en la proliferación de insectos, hierbas invasoras y enfermedades que podrían afectar a las cosechas. Lo mismo sucede con la ganadería. Las variaciones climáticas afectan directamente a las principales especies de múltiples formas: reproducción, metabolismo, sanidad, etc. Mi nombre es Juan Fernando Rodríguez Cruz y voy a hablar sobre las acciones para mitigar la contaminación automotriz, las medidas de reducción contaminantes en los nuevos automóviles
las medidas mundiales en contra de las emisiones de estos mismos y los catalizadores. Ok. Las propuestas implementadas en los nuevos vehículos son las siguientes, o que ya se están implementando. La primera es la ventilación del dispositivo del combustible en circuito cerrado. Como ya sabemos, el combustible emite algunos vapores que son contaminantes. Estos deben de ser atrapados. Para esto se instala una serie de válvulas y tuberías que hacen que estos vapores sean canalizados y tratados en un filtro de carbón activo. Esto hace que se neutralicen. Si se genera una gran cantidad de vapor y el filtro de carbono no da abasto o no puede consumirlos, lo que se hace es que se inyectan estos vapores en el motor para que se terminen de quemar. El segundo es la ventilación cerrada del cigüeñal. El cigüeñal se encuentra alojado en el motor. Esto, como ya sabemos que los combustibles emiten vapores, también lo hace el aceite, y el aceite es necesario para que tenga un buen funcionamiento el motor y los pistones. Para esto, el aceite y la compresión de los cilindros producen emisiones contaminantes que son recirculados y reintroducidos en los cilindros para volver a ser quemados. El tercero es la recirculación de gases de escape o el EGR. Para reducir las emisiones de hidrocarburos que son parcialmente quemados, se incorpora una válvula que comunica el tubo de escape con la admisión del motor. Esa válvula se abre y permite que parte de los gases de escape vuelvan a entrar en el cilindro y se vuelven a quemar los posibles hidrocarburos mal combustionados o que de plano no se lograron quemar. Y el último es el sistema AdBlue. Para aumentar el rendimiento del catalizador se añade un poco de urea diluida en agua al combustible diésel. Por esto, el amoníaco se combina con las moléculas de NOx para producir nitrógeno, oxígeno y agua. Medidas mundiales en contra de las emisiones de los automóviles. Como bien se sabe, el transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, de las cuales el 72% proviene del transporte que utiliza como medio una carretera. La Unión Europea se ha comprometido a disminuir las que provienen del transporte en un 60% por debajo de los niveles que se tenían en 1990, todo esto para el 2050. La eficiencia de combustible en los coches nuevos avanza muy lentamente. En 2017, los automóviles recién registrados emitieron una media de 0.4 gramos de CO2 por kilómetro, más que en 2019. Para esto, los eurodiputados respaldaron las nuevas reglas de la sesión plenaria del 27 de marzo. El 18 de abril, los eurodiputados también aprobaron una propuesta para reducir las emisiones de CO2 en los camiones nuevos en un 30% para 2030, por debajo de los niveles del 2019. Hablando de la Unión Europea, Francia ha decidido que a partir del 2030 van a dejar de estar en circulación todos los vehículos que sean de combustión interna. Solo podrán circular vehículos que tengan energías sustentables como los eléctricos y los híbridos. También hay dos formas de reducir la emisión de CO2 de los automóviles. La primera es hacer que los vehículos sean más eficientes, lo cual no es una opción tan viable, ya que al hacer los vehículos más eficientes, de todos modos se va a cambiar una cosa por otra. Va a haber menos contaminantes, pero los contaminantes que sigan van a ser aún peores que los que ya están. Además de que si se opta por seguir con la gasolina o el diésel, que son derivados del petróleo, tarde o temprano se va a acabar, por lo que es mejor cambiar el combustible utilizado. Por eso se prevé que para 2030 la mayoría de los países utilicen vehículos eléctricos o híbridos. Y en el Acuerdo de París, como mencionaba mi compañero Rodrigo sobre el cambio climático, la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% en todos los sectores económicos para el 2030, en comparación de los niveles de 1990. Como pueden ver, se están tomando acciones para mitigar estas emisiones en toda la Unión Europea, que pronto se van a extender hacia América y Asia también, que es uno de los países o bueno, de los continentes más
que más emite emisiones. Ahora les hablaré sobre los catalizadores, pero antes de eso debemos saber cuál es el motivo por el cual un coche contamina. Debemos tener claro que los motores de combustión son pequeñas plantas químicas que transforman la energía de un combustible al arder en energía cinética. Para extraer la energía de un determinado combustible, este ha de quemarse dentro del motor. Los motores de combustión tienen un rendimiento de entre el 40 y el 30%, hablando en números redondos. La energía que posee el combustible solo es ese porcentaje, el cual se transforma en movimiento, y el resto se termina desperdiciando en forma de calor o rozamientos. Se puede decir que un coche diésel genera mucho menos cantidad de productos químicos que uno de gasolina. La razón es muy sencilla y se debe a que el diésel quema mucho menos combustible, por eso su consumo es menor, ya que siempre funciona con excesos de aire en la reacción de combustible. El problema es que, pese a que el número de moléculas que emiten es menor, son mucho más peligrosas. Ya sabemos que se emiten vapores derivados de los combustibles y del aceite del motor, pero también se emiten otros gases que son nocivos para el planeta, como lo es el CO, el monóxido de carbono o anhídrido carbónico. Este se suele producir en los motores de gasolina. Esto es mucho más común que en los motores de diésel, cuando la combustión no es completa debido a un exceso de combustible o una falta de oxígeno. También está el CO2, que no es dañino siempre y cuando se encuentre en concentraciones normales. Los HC son hidrocarburos no quemados o quemados parcialmente, que se pueden emitir por el tubo de escape debido a una combustión incompleta. Estos pueden llegar a ser tóxicos y pueden provocar irritación en los ojos, en la piel y en los pulmones. Los óxidos de azufre. Debido a las impurezas de azufre presentes en los combustibles se generan óxidos de azufre. Actualmente se ha producido y se ha reducido mucho su producción gracias a caros procesos de desulfurización. El catalizador. El convertidor catalítico o catalizador es un componente del motor de combustión interna, el cual sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor. Se emplea tanto en los motores de gasolina y recientemente se emplea en los motores de diésel. La ubicación. El catalizador es eficaz cuando está caliente, razón por la cual está instalado lo más cerca posible del motor, de manera que alcanza más rápidamente su temperatura de funcionamiento óptima. Estos son 3 puntos importantes que se necesitan saber para que una persona pueda cambiar el catalizador. Un convertidor catalítico original aproximadamente dura 100.000 kilómetros, dependiendo del mantenimiento que le dé el usuario. Un convertidor de reemplazo aproximadamente dura 50.000 kilómetros dependiendo del mantenimiento que le dé el usuario. Y siempre que cambies de convertidor catalítico es necesario cambiar el sensor de oxígeno que debe de ser de marca y original propia del automóvil. Funcionamiento. Su función principal es la de transformar los gases mediante un proceso químico. Transforma los hidrocarburos en agua y para finalizar convierte los residuos de monóxido de carbono en dióxido de carbono. Una vez que los gases producidos por el motor del automóvil circulan por el catalizador, se transforman de manera parcial en gases no dañinos para el planeta, como el nitrógeno, el cual lo respiramos constantemente y forma un 78% del aire que respiramos, así como el agua, la cual forma un porcentaje muy variable del aire que respiramos. Mesa Hernández, Laila Jimena. Tipos de catalizadores. Existe el catalizador de 2 vías, llamado también catalizador de 3 vías de bloque abierto. Solamente existe en vehículos de fabricación americana, también llamados de doble efecto o de doble cuerpo. Son en realidad un doble catalizador con toma interna de aire. El primer cuerpo actúa sobre los gases ricos de escape, reduciendo el óxido de nitrógeno, mientras el segundo lo hace sobre los gases empobrecidos, gracias a la toma inmediata de aire, reduciendo el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Precisa una mezcla rica o estequiométrica para funcionar. El catalizador con toma inmediata de aire tiene 2 modos de funcionamiento. Cuando el motor está frío, la alimentación del mismo se hace con una mezcla rica de combustible. Los gases de escape son entonces ricos en gasolina no quemada o parcialmente quemada. En esta condición,
La válvula envía aire al colector de escape para ayudar a completar la combustión de estos contaminantes. El oxígeno del aire adicional contribuye a que el hidrocarburo se convierta en H2O y CO2. De esta manera evita que el convertidor catálico se sobrecargue. Por otra parte, cuando el motor se calienta, el interruptor de vacío es sensible a la temperatura del refrigerante motor y cierra el paso del vacío a la válvula del control de aire. En consecuencia, se inyecta aire en la toma inmediata del catalizador para reducir los monóxidos de carbono y los hidrocarburos. El catalizador de toma inmediata recibe el aire que proporciona la bomba, en el espacio comprendido en el catalizador de 3 vías y el catalizador de 2 vías o de oxidación convencional. El convertidor anterior está revestido con los metales rodio y platino. La combinación actúa sobre los óxidos de nitrógeno y parcialmente sobre el hidrocarburo y el óxido de carbono. Los gases de escape parcialmente tratados entran después en el convertidor posterior. Entonces se mezclan con el aire que es inyectado por la bomba de aire a través de la toma inmediata. De esta manera, se añade más oxígeno a los gases de escape para que el catalizador de oxidación actúe sobre los hidrocarburos y el óxido de carbono. Hay que tener en cuenta que solo se alimenta con aire el catalizador cuando el motor trabaja a temperatura normal de funcionamiento. Cuando el motor está frío, el aire se desvía al colector de escape antes del catalizador. Catalizadores de 3 vías, también llamado de bucle cerrado, son los más complejos, sofisticados y caros, siendo en la actualidad los más usados, y su evolución tecnológica ha desbancado a los catalizadores llamados de doble cuerpo, en los que la oxidación de los gases contaminantes era incompleta. Los catalizadores de este tipo se llaman de 3 vías porque en ellos se reducen simultáneamente los 3 elementos nocivos más importantes: monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno. Su mayor eficacia depende de la mezcla de los gases de admisión. Para que funcione perfectamente los catalizadores de 3 vías, es preciso que la mezcla aire-gasolina tenga la adecuada composición, que se acerque lo más posible a la relación estequiométrica. Por tanto, es necesario un dispositivo que controle la composición de la mezcla. Este dispositivo es la sonda lambda, que efectúa correcciones constantes sobre la mezcla inicial de aire y combustible, según el valor de cantidad de oxígeno que hay en los gases de escape antes de pasar por el catalizador. Composición de los catalizadores de 3 vías. Los catalizadores de 3 vías son los utilizados en motores de gasolina alimentados mediante inyección electrónica. El catalizador se compone de un recipiente de chapa como cuerpo, un soporte y el recubrimiento catalítico activo del metal precioso. Como soporte se han impuesto 2 sistemas. 1. Monolitos cerámicos. Los monolitos cerámicos son cuerpos de cerámica atravesados por varios miles de pequeños canales. Estos son recorridos por los gases de escape. La cerámica se compone de magnesio, aluminio y silicato, y es resistente a las altas temperaturas. El monolito, que reacciona de modo extremadamente sensible a las tensiones mecánicas, está fijado dentro de un cuerpo de chapa. Para ello se emplean esferas minerales de hinchamiento, que en el primer calcinamiento se expanden permaneciendo en este estado, y sirven al mismo tiempo de elemento estequizante frente a los gases de escape. Los monolitos cerámicos actualmente son los soportes de catalizador aplicados con más frecuencia. 2. Monolitos metálicos. El catalizador metálico es una alternativa al monolito cerámico. Consiste en un arrollamiento de una delgada hoja metálica finamente ondulada de 0.05 milímetros de espesor, habiendo sido soldada en un proceso de alta temperatura. Gracias a las delgadas paredes se pueden disponer más canales sobre una misma superficie. Eso significa una menor resistencia para los gases de escape, lo que aporta ventajas para la optimización del rendimiento de motores de alta potencia. Recubrimiento. Los monolitos requieren una capa de soporte de óxido de aluminio. Esta capa aumenta la superficie activa del catalizador por el factor 7000. La capa catalítica activa aplicada en catalizadores de oxidación contiene los metales preciosos de platino y o paladio. En catalizadores de 3 vías, adicionalmente contiene rodio.
El platino y el paladio aceleran la oxidación de los hidrocarburos y monóxido de carbono. El rodio, la reducción de los óxidos de nitrógeno. El contenido de metales preciosos en un catalizador es de aproximadamente 1 a 3 gramos. Este valor depende de la cilindrada del motor. Efectividad. El tratamiento interior de los gases de escape con ayuda del catalizador de 3 vías en la actualidad es el procedimiento de depuración de gases de escape más eficaz para el motor de gasolina con distribución homogénea de la mezcla lambda igual a 1. Una parte integrante es la regulación lambda, que vigila la composición de la mezcla de aire y combustible. Con el catalizador de 3 vías se puede impedir casi por completo la expulsión de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, con una distribución homogénea de la mezcla y una composición estequiométrica de esta. Estas condiciones ideales de servicio no se pueden mantener siempre. No obstante, se puede partir por término medio de una reducción de los contaminantes del más del 98%. Funcionamiento de un catalizador desde un punto de vista científico. Oxidación de monóxido de carbono. Se forma en la naturaleza mediante la oxidación del metano, CH4, gas común, producido por la descomposición de la materia orgánica. La fuente antropogénica del CO es la quema incompleta de combustibles, gasolina, gas, carbón, madera y combustóleo. Para tener menos emisiones de CO, es necesario tener procesos de combustión más completos, lo que se requiere de una cantidad adecuada de oxígeno. Cuando este es insuficiente, se forma el monóxido de carbono. Los vehículos son la principal fuente de este en áreas urbanas, por lo que en la actualidad los automóviles nuevos cuentan con un convertidor catalítico que permite reducir las emisiones de CO a la atmósfera, así como los otros gases contaminantes. Oxidación de gasolina. Dicromato dona el oxígeno necesario para oxidar el etanol en ácido acético. La oxidación del etanol proporciona la base para la detección con alcoholímetros policiales. El gas metano es un compuesto orgánico natural compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Es comúnmente usado como una fuente de combustible. La quema de metano o de combustión libera energía en forma de calor, produciendo dióxido de carbono y agua. La combustión de metano es una reacción de oxidación simple. El carbón se oxida por el oxígeno en el aire y sustituye los átomos de hidrógeno. Reducción de óxido nítrico. El sistema trabaja inyectando vapor de amoníaco, NH3, en los gases de combustión, los cuales después pasan por un material catalizador. Las reacciones químicas resultantes reducen los NO en agua y nitrógeno, sustancias inofensivas. Primera empresa en usar el catalizador. Los convertidores catalíticos se emplearon por primera vez en automóviles fabricados en 1975, como resultado de las exigencias regulatorias aprobadas 2 años antes por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, Environmental Protection Agency. Dichas exigencias contemplaban la reducción de las emisiones de los automóviles y la solicitud de disminución gradual en el contenido de plomo en todos los combustibles. Lo anterior con base en un estudio lanzado el 28 de noviembre de 1973, en el que EPA determinó que el plomo expulsado por los automóviles representaba una amenaza directa para la salud pública. Aunque el convertidor catalítico se desarrolló desde la década de 1950, este no podía usarse en vehículos debido al plomo en la gasolina.